Mientras la mayoría grita para ser escuchada, el verdadero poder observa en silencio. ¿Quieres ser solo un rostro más en la multitud o la pieza que falta en el tablero de los maestros? Hoy, te voy a enseñar cómo forzar a los gigantes a abrir los ojos ante tu existencia, usando el acero frío de la filosofía estoica. Vivimos en una era de ruido incesante. La gente cree que, para ser notada, necesita actuar, gritar o mendigar atención en las redes sociales. Confunden la fama con la influencia y el escándalo con el valor. Sin embargo, si observas la historia, los hombres más poderosos del mundo, desde emperadores romanos hasta titanes de la industria moderna, nunca se sintieron atraídos por el brillo cegador de los desesperados. Ellos se sienten atraídos por la sustancia, por el misterio y, por encima de todo, por la utilidad. Ser notado por los poderosos no se trata de un truco de magia o de ropa cara. Se trata de un cambio fundamental en tu estructura interna. Marco Aurelio decía que la mejor venganza, y la mejor forma de destacar, es no ser como ellos. Pero, para ser notado por quienes realmente tienen las riendas del mundo, necesitas hablar su idioma sin decir una sola palabra. Este video no es sobre networking superficial. Es sobre la alquimia de transformar tu presencia en algo magnético e indispensable. Prepárate, porque lo que vas a escuchar aquí no se enseña en escuelas de negocios, sino en los pasillos sombríos donde se decide el destino de las naciones. Si buscas validación, este video no es para ti. Pero si buscas la mirada de respeto de aquellos que están en la cima, presta mucha atención. Lección 1. La ley de la escasez absoluta. Imagina, por un momento, una joya rara enterrada en las profundidades de una mina olvidada. No brilla para nadie. No implora ser descubierta y no compite con la grava común que cubre el suelo. Sin embargo, es precisamente su reclusión y su dificultad de acceso lo que hace que los reyes envíen ejércitos enteros solo para poseerla. Este es el primer y más brutal principio que debes entender si deseas ser notado por quien ostenta el poder. El valor es inversamente proporcional a la disponibilidad. En la sociedad moderna, hemos sido condicionados a creer que la visibilidad constante es sinónimo de importancia. Publicamos cada pensamiento, notificamos cada movimiento y nos desvivimos por responder mensajes en milisegundos. Para el hombre común, esto es eficiencia. Para el hombre poderoso, esto es desesperación. El poder detesta lo que es fácil de obtener. Si estás siempre ahí, si tus ideas están en liquidación y tu tiempo es una puerta abierta para cualquiera, te conviertes en una commodity, un producto genérico y reemplazable. El estoicismo nos enseña la virtud del retiro estratégico. No se trata de esconderse por miedo, sino de valorarse tanto que solo aquellos que realmente lo merecen tengan acceso a tu presencia. Considera la dinámica entre el emperador y el sabio. En la antigüedad, los hombres más influyentes no buscaban a los cortesanos que los adulaban a diario. Buscaban al filósofo que vivía en los márgenes, aquel que no pedía nada. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia es la forma más alta de estatus. Cuando tú dejas de buscar la validación del círculo de poder, creas un vacío gravitacional. El poderoso, acostumbrado a que todos le den el sí, fácil, se detiene ante aquel que no parece notar su grandeza. Esa indiferencia estoica no es un insulto, es un desafío silencioso a su ego. Al volverte escaso, obligas al otro a invertir esfuerzo para encontrarte. Y en la psicología humana, valoramos aquello en lo que hemos invertido. Si ellos tienen que casarte intelectualmente, ya han aceptado que tú tienes un valor superior al de la masa. Para aplicar esto hoy, debes auditar tu accesibilidad. Deja de ser el primero en llegar a cada evento y el último en irse. Deja de dar explicaciones largas sobre por qué no puedes asistir a algo. Un simple "no estaré disponible" tiene más peso que una excusa de 3 párrafos. Protege tu agenda como si fuera el tesoro de una nación. Cuando un poderoso vea que tu tiempo está dedicado a una misión propia y que no estás desesperado por entrar en su órbita, sentirá una curiosidad primitiva. Se preguntará qué es lo que estás construyendo en la sombra que te hace sentir tan seguro. La escasez absoluta transforma tu existencia en un privilegio, no en una oferta de mercado. Lección 2. El dominio de las emociones. En el tablero del poder, las emociones son como corrientes marinas.
Arrastran a los débiles y a los despreparados hacia el fondo, estrellándolos contra los arrecifes de sus propios impulsos. Los poderosos viven en un estado de vigilancia constante, una paranoia refinada donde cada crisis es una prueba de fuego. Si deseas ser notado y respetado en este estrato, debes convertirte en la roca que las olas no logran mover. El estoicismo llama a esto apacella, no la ausencia de sentimientos, como erróneamente se cree, sino el dominio absoluto sobre la respuesta que das ante ellos. Cuando el mundo exterior entra en combustión, la mayoría de las personas se convierten en espejos del caos. Si hay pánico, se asustan. Si hay ira, gritan. Si hay incertidumbre, tiemblan. El hombre que se destaca ante los ojos de un líder es aquel que mantiene una calma que raya en lo sobrenatural. Imagina una junta directiva donde se acaba de anunciar una pérdida catastrófica. Mientras los demás buscan culpables o sudan de ansiedad, tú permaneces con la espalda recta, la respiración profunda y el rostro impasible. Esa quietud es magnética. Comunica que tu centro de control no está a la merced de los eventos externos, sino anclado en tu propia razón. Los grandes líderes de la historia, desde Julio César hasta los capitanes de industria del siglo XXI, buscan desesperadamente a personas que no se quiebren bajo presión. Saben que la inteligencia se nubla con el miedo. Por lo tanto, tu imperturbabilidad es una señal de competencia cognitiva superior. Al no reaccionar de inmediato, te das el espacio para observar el panorama completo, identificando debilidades que los demás, cegados por la emoción, pasan por alto. Esta disciplina estoica te otorga una ventaja injusta. Mientras otros están perdiendo su energía en el drama, tú estás calculando el siguiente movimiento. Practicar esto requiere un entrenamiento diario en lo que Séneca llamaba premeditatio malorum o la premeditación de los males. Debes anticipar el caos para que, cuando llegue, no sea una sorpresa, sino un invitado esperado. Si un poderoso intenta provocarte con un insulto o una prueba de carácter y tú no parpadeas, has ganado. Has demostrado que él no tiene poder sobre tu mente. Ese nivel de autonomía emocional es aterrador y fascinante para quienes están acostumbrados a manipular a los demás a través de sus miedos y deseos. Sé la roca. Deja que el océano se agote intentando moverte. Lección 3. El arte de la utilidad específica. Para los poderosos, las personas no son simplemente individuos, son funciones dentro de un sistema. Puede sonar cínico, pero en la cima de la pirámide, donde el tiempo es el recurso más escaso, la utilidad es la única moneda que no se devalúa. Si quieres ser notado, no intentes ser un buen empleado o una persona agradable. Sé una herramienta quirúrgica. No seas un todólogo que ofrece ayuda genérica. Conviértete en la solución definitiva para un problema que le quita el sueño a ese líder. El filósofo Séneca no fue llamado a la corte de Nerón solo por ser un hombre virtuoso. Fue llamado porque su capacidad para articular la retórica y la moral era una necesidad política para un emperador joven y errático. Tú debes encontrar tu propia utilidad específica. Identifica la grieta en la armadura del poderoso. ¿Es su falta de comprensión de las nuevas tecnologías? ¿Es una crisis de reputación que no sabe manejar? ¿Es la falta de alguien que le diga la verdad sin miedo? Cuando te posicionas como la llave maestra, para esa cerradura en particular, dejas de ser una opción para convertirte en una necesidad. Presentar tu utilidad requiere tacto. Nunca digas, puedo ayudarte con cualquier cosa, porque eso le da al poderoso la tarea de pensar en cómo huesearte. Y el poder odia trabajar de más. En su lugar, llega con un diagnóstico y una cura. He observado que su estructura de comunicación tiene esta vulnerabilidad. Aquí está el plan para sellarla. En ese momento, pasas de ser un pedigüeño de atención a ser un socio estratégico. Los poderosos están rodeados de personas que quieren algo. Sé tú el que trae algo. Esta lección estoica se basa en el cumplimiento del deber social con excelencia. No se trata de servilismo, sino de dominar un oficio hasta tal punto que tu ejecución sea impecable. La utilidad específica te otorga protección. Un poderoso puede despedir a un amigo, pero lo pensará 2 veces antes de deshacerse de la única persona que sabe cómo evitar que su imperio se desmorone. Convierte tu habilidad en una infraestructura crítica. Haz que el costo de perderte sea más alto que el costo de mantenerte a su lado.
La utilidad es el único contrato que el destino no puede revocar. Lección 4. El espejo de la ambición. Los poderosos suelen ser individuos con un ego considerable. Han pasado su vida construyendo monumentos a su propia voluntad. Sin embargo, en la cima, el aire es ralo y la soledad es una compañera constante. Lo que un poderoso busca, a menudo de forma inconsciente, es un reflejo de su propio fuego, pero sin la amenaza de un incendio que lo consuma. Aquí es donde entra la técnica del espejamiento estoico. Esta lección no trata de imitar gestos de forma superficial, sino de vibrar en la misma frecuencia de valores, ética de trabajo y ambición que ellos poseen. Cuando observas a un líder exitoso, notarás ciertos patrones, quizá una puntualidad obsesiva, una atención maníaca al detalle o una forma directa de hablar que prescinde de adornos. Si tú adoptas estos rasgos como parte de tu propio carácter, no como un disfraz, sino como una disciplina, creas una familiaridad instintiva. El poderoso te mira y, por primera vez en mucho tiempo, no ve a alguien que quiere quitarle algo, sino a alguien que habla su mismo idioma. Es el fenómeno de ver una versión más joven y refinada de sí mismos. Sienten un impulso casi paternal o de mentoría hacia ti, porque en tu éxito ven la validación de sus propios métodos. Sin embargo, el estoicismo nos advierte sobre el peligro de la adulación. Un espejo debe ser limpio, no distorsionado. Si intentas imitar a alguien de forma forzada o exagerada, serás detectado como un impostor o un lamebotas en cuestión de segundos. El verdadero espejo se basa en la integridad. Tú posees tu propia ambición, pero la modulas para que sea complementaria a la de ellos. No intentas opacar su trono. En su lugar, demuestras que eres el tipo de persona que puede ayudar a expandir ese reino. Al mostrar que compartes su desprecio por la mediocridad y su amor por la excelencia, te conviertes en parte de su tribu. El poder atrae al poder. Cuando demuestras que tu hambre es tan real como la de ellos, pero que tu disciplina es mayor que tu ego, te vuelves el aliado que siempre quisieron tener. Lección 5. El silencio como arma. En un mundo donde todos están desesperados por ser escuchados, el silencio es la forma más pura de autoridad. La mayoría de las personas usan las palabras para llenar el vacío, para ocultar su inseguridad o para intentar convencer a los demás de su inteligencia. El sabio estoico, sin embargo, sabe que cada palabra innecesaria es una fuga de energía y una debilidad expuesta. Para ser notado por los poderosos, debes dominar la economía del lenguaje. En las altas esferas, el ruido es barato. El silencio es un lujo que solo los que tienen el control pueden permitirse. Imagina una mesa de negociación o una cena con figuras influyentes. Mientras todos compiten por contar la anécdota más impresionante o por interrumpir con opiniones mediocres, tú permaneces en un estado de observación activa. Este silencio no es pasivo, es un silencio cargado de juicio y análisis. Los poderosos notarán tu falta de urgencia por hablar. Empezarán a preguntarse qué estás pensando, y esa curiosidad es el primer paso hacia el respeto. Cuando finalmente decidas abrir la boca, tus palabras deben tener el peso del acero. Una sola frase corta, densa y profundamente analítica tiene más impacto que un discurso de una hora. Al hablar menos, haces que lo que dices sea infinitamente más valioso. El silencio también funciona como una trampa táctica. En el estoicismo, el control de la lengua es el control de la mente. Cuando guardas silencio frente a un poderoso, lo obligas a él a hablar para llenar el espacio. En su afán de romper la tensión que tú has creado con tu calma, es muy probable que revele información estratégica, sus verdaderos motivos o sus miedos. Quien habla menos siempre tiene la ventaja de la información. Los líderes respetan a quienes pueden guardar un secreto y a quienes no necesitan validación constante a través del habla. Domina el arte de la pausa. Deja que los demás se agoten con su propio ruido. Tú serás recordado por la profundidad de tu quietud. Lección 6. La excelencia incuestionable. La filosofía estoica no es un refugio para los débiles, sino un gimnasio para los fuertes. Marco Aurelio, siendo el hombre más poderoso de la tierra, se recordaba a sí mismo realizar cada tarea como si fuera la última de su vida y como si la justicia del universo dependiera de ella. Para ser notado por los poderosos, tu trabajo debe poseer una calidad indiscutible. En un mercado inundado de mediocridad y personas que hacen lo mínimo indispensable,
la excelencia se convierte en una anomalía estadística imposible de ignorar. La excelencia incuestionable es aquella que trasciende las opiniones. Si eres un programador, tu código debe ser tan limpio que sea una obra de arte lógica. Si eres un consultor, tus análisis deben anticipar problemas que nadie más vio. Los poderosos son, por encima de todo, pragmáticos. Ellos buscan eficiencia. Si tú te conviertes en la persona que entrega resultados perfectos de manera consistente, sin excusas y sin dramas, el poder vendrá a buscarte. No importa si les agradas o no, te necesitarán porque no pueden encontrar ese nivel de competencia en ningún otro lugar. La competencia extrema es la mejor forma de marketing personal. Además, la excelencia te otorga una soberanía que nadie puede arrebatarte. Cuando sabes que eres el mejor en lo que haces, no caminas con arrogancia, sino con la tranquilidad de una montaña. Esa confianza interna es lo que los poderosos detectan. Ellos huelen la inseguridad a kilómetros de distancia y la usan para dominar. Pero ante alguien que domina su oficio con maestría estoica, se detienen. Saben que tú no eres un subordinado reemplazable, sino un activo crítico. No pidas que te noten, haz que sea un error estratégico para ellos no tenerte en su equipo. La excelencia es el lenguaje que los poderosos respetan por encima de cualquier otro. Lección 7. La lealtad en las sombras. En las altas esferas del poder, la traición es la moneda corriente. Los líderes viven rodeados de personas que buscan su caída o que solo están allí mientras el sol brille. Por eso, la lealtad inquebrantable es el recurso más escaso y valioso del mundo. Pero no se trata de una lealtad ciega o servil, es una lealtad basada en la integridad estoica. Ser un aliado, en las sombras, significa que eres capaz de proteger los intereses de un poderoso sin buscar el aplauso del público. La mayoría de la gente quiere ser el centro de atención. Quieren que el mundo sepa que ellos fueron los responsables del éxito. El estoico entiende que el ego es un obstáculo. Si tú permites que el poderoso se lleve los laureles públicos mientras tú aseguras las bases del triunfo desde la oscuridad, te vuelves indispensable. Te conviertes en el confidente, en el guardián de los secretos, en la única persona en la que él puede confiar cuando las luces se apagan y las víboras empiezan a acechar. Esa posición de mano derecha invisible es, en muchos sentidos, más poderosa que el cargo oficial. Esta lealtad se prueba en los momentos de crisis. Cuando el poderoso comete un error o cuando su reputación está bajo ataque, es cuando la mayoría de sus amigos desaparecen. Si tú te mantienes firme, no por beneficio personal, sino porque tu código de honor así lo dicta, habrás ganado algo que el dinero no puede comprar: su gratitud eterna. En el mundo del poder, tener a alguien que no te apuñalará por 5 minutos de fama es como tener un tesoro. Aprende a operar fuera del radar. La verdadera influencia no necesita cámaras. Se ejerce en conversaciones privadas y en decisiones tomadas a puerta cerrada. Lección 8. El desapego del resultado. Paradójicamente, la única forma de ser respetado por los poderosos es demostrar que no los necesitas. El estoicismo nos enseña que debemos estar preparados para perderlo todo en cualquier momento. Esta actitud de desapego radical es lo que te otorga una ventaja psicológica masiva. Si un poderoso siente que tú dependes de su aprobación, de su dinero o de su influencia para tu felicidad, automáticamente te categoriza como un subordinado. Eres alguien a quien puede controlar a través del miedo o la recompensa. Sin embargo, cuando entras en su órbita con la actitud de quien está allí por elección y no por necesidad, las reglas cambian. Si estás dispuesto a decir no a una propuesta lucrativa porque compromete tus principios, o si puedes retirarte de una mesa de negociación sin mirar atrás, proyectas una fuerza inmensa. Los poderosos están acostumbrados a que la gente se doblegue ante ellos. Cuando encuentran a alguien que es genuinamente indiferente a las migajas de su mesa, se sienten intrigados. El desapego crea una atracción magnética. Lo que no pueden poseer o controlar, es lo que más desean. Practicar el desapego significa que tu valor personal está anclado en tu virtud y no en tu estatus social. Esto te permite hablar con la verdad, incluso cuando es incómoda. Los líderes poderosos mueren por falta de gente que les diga la verdad, ya que todos a su alrededor les mienten para agradarles. Si tú eres el único que tiene el valor de ser honesto, porque no tienes miedo a las consecuencias, te volverás su asesor más confiable.
Irónicamente, al estar dispuesto a perder su favor, es como más asegura su respeto. Sé el hombre que puede caminar bajo la lluvia con la misma dignidad que si estuviera en un palacio. Lección 9. El culto a la disciplina. La disciplina es la marca de la aristocracia del espíritu. Un poderoso puede venir de una familia humilde o de un linaje real, pero lo que reconoce como un par es la capacidad de autodominio. Para el estoico, la disciplina no es una carga, sino una forma de libertad. Si un hombre poderoso nota que tienes hábitos inquebrantables, que cuidas tu cuerpo, que dominas tu mente y que tu palabra es ley, verá en ti una estructura interna similar a la suya. La disciplina es visible sin necesidad de presumirla. Se nota en tu postura, en tu puntualidad quirúrgica y en la consistencia de tus resultados a lo largo de los meses y años. La mayoría de las personas son erráticas. Tienen ráfagas de motivación seguidas de largos periodos de pereza. Si tú demuestras que eres un motor de alta fidelidad que nunca falla, te conviertes en la apuesta segura. Los poderosos detestan el riesgo. Cuando buscan a alguien para una misión importante, no buscan al más talentoso, sino al más disciplinado, porque el talento puede fallar, pero la disciplina es predecible. Esta disciplina debe extenderse a todos los ámbitos de tu vida. Si un líder ve que no puedes controlar tus impulsos con la comida, el alcohol o las distracciones baratas, asumirá que tampoco podrás controlar un proyecto de gran escala. Tu vida personal es el currículum que el poderoso lee antes de darte una oportunidad. Demuestra que eres el dueño de tus impulsos. Cuando ellos vean que tu voluntad es un muro de hierro, confiarán en ti para que seas el muro que proteja sus intereses. El culto a la disciplina es lo que separa a los que son usados de los que son llamados a liderar. Lección 10. La adaptabilidad de hierro. El entorno de los poderosos es altamente volátil. Es un mar de cambios constantes, crisis inesperadas y giros del destino. Quien es rígido, se rompe. El estoico, sin embargo, practica la adaptabilidad de hierro. Es la capacidad de mantener los mismos principios y el mismo objetivo, pero cambiando la táctica según lo exija el terreno. Marco Aurelio decía, lo que impide la acción, favorece la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Si deseas ser notado, no debes ser el que se queja cuando los planes cambian. Debes ser el que ya ha encontrado 3 soluciones antes de que los demás terminen de lamentarse. Mientras el resto de la oficina o del círculo social está en shock por un cambio de política o una caída del mercado, tú debes moverte con la fluidez del agua. Esta resiliencia no es optimismo ciego, es realismo estratégico. Los poderosos necesitan navegadores que no suelten el timón durante la tormenta. Tu capacidad para absorber el caos y transformarlo en orden es tu mayor activo. Ser adaptable también significa saber leer las jerarquías y los momentos. Hay momentos para ser agresivo y momentos para ser invisible. Momentos para liderar y momentos para ejecutar órdenes con humildad. El estoico no tiene un ego tan frágil que le impida adaptarse. Si te muestras como alguien que prospera en la incertidumbre, te volverás el recurso de emergencia de cualquier hombre de poder. Ellos sabrán que, sin importar lo que el destino les arroje, tú eres la pieza que sabrá cómo encajar para ganar la partida. La adaptabilidad de hierro te hace invencible, porque no hay circunstancia que pueda derrotar a una mente que sabe cómo usar el obstáculo a su favor. La prueba del silencio y la pregunta final. Presta mucha atención, pues aquí es donde la mayoría falla. Existe un momento específico donde el poderoso decide si eres un aliado o un siervo útil. La prueba del silencio. Crearán una situación de incomodidad deliberada para observar tu microreacción. No esperan la respuesta correcta. Quieren ver si te justificas o si sostienes la mirada con la tranquilidad de quien conoce su valor. Los poderosos temen a quienes no pueden ser comprados por el miedo. En ese segundo de silencio, nace el respeto. La revelación final es un paradoja. El verdadero poder solo se alcanza cuando te vuelves tan completo que la opinión de los poderosos se vuelve irrelevante. En el momento en que dejas de preocuparte por si el gran hombre te notó, tu aura se vuelve tan potente que le es imposible desviar la mirada. Te conviertes en tu propio sistema estelar. El mundo no es gobernado por quien tiene más dinero, sino por quien tiene más control sobre sí mismo. El camino del estoico es solitario, pero es el único que lleva a la cima de la montaña donde habitan los titanes.
Si llegaste hasta aquí, ya no eres la misma persona que empezó este video. Ahora posees las llaves de un reino que pocos se atreven a visitar. Si deseas seguir descifrando los códigos ocultos del poder, suscríbete y activa la campana. Pero recuerda, lo que revelamos hoy es un arma. Úsala con la disciplina de un emperador y el silencio de un sabio. El siguiente paso depende solo de ti. Estaremos observando.